tenido el gusto de ser socio de Diego García en los últimos 3, 4 años y hemos colaborado en algunos proyectos. Lo que empezó como una especie como de invitación para que me ayudaran en algunos proyectos terminó en una verdadera sociedad de la que le estoy muy agradecido a este señor porque es una persona muy talentosa y además una persona que realmente hemos hecho un buen equipo. Se presentó la oportunidad porque en pandemia me vine a trabajar en un espacio que me compartió Sergio aquí en su estudio y a partir de ahí hicimos una relación que antes era solamente de amistad y de vernos esporádicamente, a empezar a platicar de diferentes proyectos y hasta que llegó la oportunidad de empezar a hacer un proyecto juntos, que Sergio me invitó. Y a partir de ese edificio que empezamos a trabajar juntos, de ahí surgió una larga colaboración. Yo en un principio pensé que Diego y AI, porque Diego era y es parte de este otro taller que se llama AI, yo creo que esa sociedad necesitaba yo también apoyo y necesitaba también una persona con un poco más de experiencia. Y entonces empezó como algo así como de apoyo total, pero eventualmente fue evolucionando así como a una verdadera, llamémosle, comunión de intereses y de una especie como de afinidades estéticas y afinidades arquitectónicas, y lo que comenzó como una especie como de apoyo externo, como, ok, voy a mandar a hacer un render y aquí está este equipo de renders, terminó en verdaderamente una revelación para mí y una forma de trabajar en donde yo me sentía verdaderamente no nada más identificado con lo que él proponía, sino también enriquecido, porque realmente hemos hecho una buena sociedad en ese sentido, ¿no? Mi otra oficina, hay taller, en ese momento se integró completamente al equipo también de Sergio y entonces empezamos con ese proyecto así, ¿no? Y de ahí nos empezamos a dar cuenta de muchos puntos o conexiones entre los dos, de afinidades y de gustos, que Sergio nos compartía de cosas que no teníamos en el radar, ¿no? Y otras pocas que a lo mejor nosotros también le podíamos compartir que no tenía en el radar, y de ahí se empezó a hacer como un buen diálogo entre los dos, y como compartir maneras más bien del hacer de arquitectura más que como la estética o el objeto, ¿no? Sino más bien como en lo que nos interesa consumir también como alrededor de la arquitectura, ¿no? Soy Roberto Espinosa. Ahorita estoy más bien en el área de construcción y administración de obra y un poco en la parte administrativa de lo que es la oficina. Empecé de dibujante, planos, cotas, etc. Y luego fui saltando a hacer maquetas y ya hasta hace poco más de año y medio en la parte de construcción. En estos últimos proyectos he empezado desde la primera cita con el cliente hasta ir desarrollando la idea, presentar la propuesta conceptual y hasta finiquitar la obra, casi. O sea, todo el proceso desde lo creativo hasta la finalización. Al principio me resultó un poco complicado porque nunca había tenido como ese trato con tantas personas, pero poco a poco se va agarrando la confianza de ir manejando gente, y pues el trato con el cliente también ha sido complicado, pero te digo, se va adaptando uno a las circunstancias. Soy Cristel Joan. En esta oficina tenemos varios roles. Obviamente, pues una parte de ser dibujante, pero también otra parte de estar con el cliente, de estar presente en el proyecto desde principio a fin, de estar consciente de cómo va la obra. Entonces, y también me ha tocado estar en obra, entonces como que lo que me gusta mucho de aquí es que no nomás tienes un rol. Cuando empiezas, como que te empiezan a soltar y te empiezan a explicar cómo es el trabajo aquí en la oficina, y poco a poco cómo te desenvuelvas, te van dando más responsabilidades, obviamente con una revisión después, pero ya no es como que te están diciendo tal cual qué hacer, ¿no? O sea, como que te dicen el concepto de lo que tienes que hacer y ya tú tienes la libertad de hacerlo. Te ayuda a explorar tus capacidades, ¿no? Y no como centrarte y quedarte nomás ser dibujante, que siento que a veces en otras oficinas puede pasar eso,
como que nomás son dibujantes y siento que nomás están siguiendo una línea de trabajo, pero aquí es como más explorativo. Desde la primera junta con el cliente estamos presentes, estamos conscientes de lo que va a pasar en el proyecto, de nuestro rol en el proyecto a fin de cuentas. Entonces sí es como, tal vez que tienes como un proyecto principal en donde te involucras de principio a fin, pero ya tienes otros a la par que apoyas, ¿no? En varias como partidas. Me llamo Renata Santana Cacho y soy arquitecta. Empecé encargándome de la exposición de Sergio que se hizo en Arlecta, con la documentación de los dibujos y lo de las fotos y todo esto. Y ya que se inauguró, que fue en septiembre, ya empecé como arquitecta. Yo creo que en este momento soy más dibujante. También me encargo de vez en cuando de, pues como las imágenes de la oficina. Últimamente he hecho muchos renders y muchos gráficos y todo esto. Ya acabo de como que entrar ya a proyecto. Entonces, pues supongo que pronto esa dinámica va a cambiar tal vez un poco, pero pues creo que aquí se hace un poco de todo. Entonces creo que pues los proyectistas también dibujan y también pues generan gráficos y todo. Entonces está un poco mezclado. Se asigna un proyecto a alguien de nosotros, de sus colaboradores, por distintas razones. Yo creo que Sergio de alguna manera escoge como que cuál proyecto le va más a cada quien. O sea, de inicio a fin tú te vas a encargar, obviamente junto con Sergio y Diego, pero vas a ser tú como el arquitecto que lleva todo. Y yo, pues te digo, apenas estoy empezando con mi primer proyecto en esa dinámica. Entonces, pues por el momento ha sido pues estar con ellos en las juntas, ir a sitio, empezar con los esquemas, los preliminares, todo esto, y ya eventualmente va a pasar a dibujar el proyecto, llevar la obra. Me llamo Mer y mi actual rol es soy dibujante y sí, o sea, soy estudiante y pues estoy dibujando aquí en la oficina. Pues hago un poco de todo, la verdad, como ahorita estoy haciendo unos renders, pues planos de permisos, detalles, más o menos como por ahí. Todavía no me desarrollo bien en algún proyecto, entonces estoy como cumpliendo como pedacitos de algunos otros, ya sea renders, que falten como detallitos de dibujo. Generalmente, pues Diego me dice qué hacer, lo hago. Si tengo dudas, que normalmente tengo bastantes, le pregunto, la verdad, a Roberto. Roberto pues lo tengo enfrente y pienso que es una persona muy sabiente y a él me responde mis dudas y luego se lo entrego a Diego. Y sí, haz de cuenta, como ahorita que estoy haciendo renders, pues se los enseño de que les gusta esto, no les gusta, sí, que no, esta luz, o sea, un poco como todo, entonces es como que me retroalimentan todos en general, porque hay unas cosas que hacemos solamente, o sea, como más individuales, pero de todos modos se comenta como entre todos, como para tener pues otra perspectiva o el gusto bueno o el gusto malo o cualquier cosita, pero dentro como de esa independencia pues también está pues la opinión de los demás, o sea, no me siento como muy independizada, pero tampoco me siento como muy abordada por los demás. O sea, como que es un balance perfecto entre estar trabajando en una cosa solo, pero a la vez compartirlo, y estar trabajando con muchos y a la vez compartirlo con los que no están trabajando en eso. A ver, Sergio tiene una madurez de carrera de 30 y tantos años, no sé cuántos años, pero y al final tiene como muy claras muchas cosas que yo en lo personal todavía tengo como muchas dudas en mi carrera como personal. Yo también, pero bueno. Que sí, esas dudas siempre existirán, pero al final creo que nos complementamos con a ver, el hecho de que mi carrera está en un punto en el que es todo tirar para adelante, como la chamba como muy intensa, y Sergio muchas de esas cosas ya las tiene como muy claras, ¿no? Yo vengo de una cultura de proyecto muy dura y muy rígida, ¿no? De
del resolver proyectos ejecutivos, casi unos paquetes completos, ¿no? Que se entregan. Y Sergio ya está como en un pragmatismo y que tiene que ver también como con la labor ya en obra, porque todo lo construía él, sus proyectos los hacía él. Que muchas cosas de esta escuela de proyecto que yo traía me dice, no, a ver, no tenemos que dibujar todo. O sea, hay muchas cosas que al final el herrero nos va a decir cómo es, que el carpintero nos va a decir cómo es, y mi herrero ya sabe cómo se hace eso, y mi carpintero ya sabe cómo se hace eso. También dejemos de hacer tanto proyecto, ¿no? Entonces, al final, creo yo que esa cultura como de proyecto y en escalas de proyecto, que fue con los primeros que empezamos a trabajar, se complementaban. Lo que te dan los años o lo que te da la experiencia y la repetición de los mismos patrones de comportamiento de un proyecto arquitectónico es que te tienes que concentrar en lo que es más importante, ¿no? Yo siempre he defendido que lo más importante de la arquitectura es saber qué es lo más importante, ¿no? Entonces, de repente digo, híjole, a ver, ¿qué puedo transmitir a un taller como el taller de Diego, Germán y Eduardo para de alguna manera hacer la transmisión de conocimiento y es que se concentren más en el qué que en el cómo, ¿no? Entonces a veces lo que dice es el pragmatismo, que yo pienso que está mal entendido porque no es un pragmatismo, es más bien subrayar lo que es más importante. Hay una frase que ellos me recuerdan mucho en donde yo les digo, no te claves, maestro, no te claves en lo que no es importante. El no te claves no es que no me importa a mí, por ejemplo, la elección de una chapa, ¿no? O el detalle de la moldurita, el despiece, ¿no? Si no te claves, tiene que ver, según yo, en reconocer qué es lo más importante, ¿no? Porque eso te lleva a lo que finalmente una persona que no tiene inclinaciones estéticas, como puede ser un cliente, que finalmente es el usuario, no le va a importar el despiece. Yo, por ejemplo, he tenido mucha fortuna de hacer algunas casas para mí, donde yo he vivido, y el despiece no te importa, de veras que ya no lo ves, güey. Yo ya tenía más o menos una idea de que este era un entorno como muy ligero y que era distinto a otras oficinas, no mejor ni peor, solo distinto. Y la verdad creo que ha superado mucho mis expectativas. He aprendido a hacer las cosas con más detenimiento, pero no necesariamente porque me fuercen a hacerlo, sino porque se me da la libertad de enfocarme y de darle como los tiempos que necesite y que yo vea necesarios. Pues en todo el tiempo estamos todos involucrados, ¿no? Y somos como, pues, colaboradores al final de cuentas. O sea, ya no somos como tanto la etiqueta de soy solo dibujante, ¿no? De que soy tal, sino que somos colaboradores y somos parte de, al igual que todos, ¿no? Como que no hay tantas jerarquías y eso la verdad es que te hace sentir muy cómoda y muy bienvenida al espacio. Además de hablar de arquitectura, hablamos de poesía, hablamos de música, hablamos como de gustos personales, pero al final lo relacionamos con la arquitectura. Y al final también eso es algo que yo considero muy valioso porque pues sí cambia como tu manera de ver las cosas, ¿no? Y cambia tu manera pues de percibir también y creo que eso es algo que en la arquitectura es súper importante. Entonces, si percibes algo distinto, pues por default tú cuando empieces a proyectar y ver la arquitectura lo vas a percibir con una sensibilidad muy distinta. Y eso es algo que aquí como que se comunica mucho, ¿no? Como la sensibilidad ante ciertos gustos que la gente tiene y cómo vemos las cosas, cómo las sentimos. Como que no tenía ninguna expectativas como bien fijas de qué iba a ser entrar aquí, pero verdaderamente me abrió los ojos como en general para el campo de la arquitectura. O sea, como pues ya dije, sigo estudiando y no, o sea, voy en quinto semestre apenas. Ha cambiado mucho mi perspectiva. O sea, la verdad yo pensé que hacer arquitectura no era como esto, que todo tiene que ser exactamente exacto, como milímetros, todo, o sea, como que verdaderamente tienes que ser muy específico y que puedes hacer muchísimas cosas siendo arquitecto. Siento que tenemos el equilibrio perfecto de convivir y sí estar avanzando en los trabajos, porque luego, pues algunas personas luego, o sea, no de esta oficina, pero en general, luego se te van las manos hablando y no cumpliste, pero aquí como que siento que no pasa eso. Al final vemos el estudio como una familia, o sea, somos
con la gente que nos vemos más en nuestro día a día y por lo menos tratamos como de que cualquiera sea como bien escuchado y cualquiera pueda tener como injerencia en los proyectos. Nos gusta como ponerlos ahí abiertos, que cualquiera pueda opinar al respecto. No hay cosas como escondidas que Sergio y yo en un privado resolvemos aquí y después se maquila. Pues no, o sea, la verdad es que siempre está como expuesto el proyecto a las opiniones de los demás y eso nos gusta mucho. O sea, que al final sí haya un sentido de pertenencia, ¿no? De la gente que está con nosotros todos los días, ¿no? Cada caso es un caso, cada proyecto es un proyecto y cada proyecto parte de una demanda social, ¿me entiendes?, que hay que cumplir. En ese sentido, pues eso para mí es muy importante, ¿no? Hay que saber entender qué es lo más, otra vez repito, qué es lo más importante. Pero encima de todo eso, o sea, hay una parte como axiológica, como diría Díaz Morales o Bruno Sevi y todos los modernos, y que yo sigo siendo en ese sentido, un continuador del pensamiento moderno. Yo sí creo que hay una especie como de objetivos que hay que cumplir, ¿no? Y esos objetivos han sido reformulados a través de los años y en los últimos años, a partir de 20 para acá, que lo pudimos poner en claro Juan y yo en un artículo, Juan López Vergara y yo en un artículo puntos de arquitectura relacional, pero es esta idea de arquitectura, que la buena arquitectura tiene que ver con la manera como promueve relaciones con la naturaleza, con los demás, con uno mismo y con los dioses, ¿no? Y eso para mí aparentemente es muy teórico, muy filosófico, muy rollo, pero eso, por ejemplo, descarta la arquitectura como objeto, ¿no? Lo que más disfruto yo creo que es la obra, desde empezar con la cimentación hasta ver ya la maqueta uno a uno del proyecto, es lo que más me gusta, ver la obra terminada. Algo que no disfruto tanto, yo creo que son la etapa del proyecto ejecutivo, dibujar tantos detalles. Yo personalmente disfruto mucho dibujar. Disfruto mucho dibujar y representar en general, hacer diagramas. El proyecto ejecutivo también me gusta mucho, los renders y la ilustración, la postproducción de los renders también, eso me gusta mucho. No sé, como que la retroalimentación que hay después de un proyecto, el convivir con el cliente, la verdad es que me ha tocado estar con clientes increíbles y me encanta cómo hay clientes tan apasionados a lo que están presenciando, ¿no? Y además me encanta ver cómo ellos ven la arquitectura sin ser arquitectos y siento que es algo súper valioso porque pues te hace cuestionarte, ¿no? Y te hace también pues reflexionar en cómo ellos van a vivir la casa, pero cómo ellos están pensando en vivir la casa de algo que tú estás proyectando. Y creo que esa relación con el cliente es algo que yo no había experimentado como tal y es algo que me ha gustado un montón. No buscamos ser como la oficina que tiene así como el estandarte de lo que yo proyectes, ¿no? Sino más bien es esta conversación y esta ida y vuelta con ellos, porque al final ellos son los que van a habitar lo que estamos nosotros proponiendo y dejamos de lado el querer inventar el hilo negro como de nuevas formas o una arquitectura así como estelar, ¿no? Sino al final la arquitectura que estamos haciendo o que queremos hacer es más bien la que pase un poco desapercibida, ¿no? Que parece que es algo que ya siempre estuvo ahí o que es un poco de lo que decías como del paisaje, ¿no? Que más bien tenga conversación con el paisaje o con el contexto urbano o lo que seas, pero que pase así un poco más desapercibida, ¿no? Que no sea así como protagonista, ¿no? Pues nada, agradecerles a Ocupo Ciudad que hayan venido de visita a nuestra oficina, y nada, encantados de participar con ustedes y propuestas como la que están haciendo, que los estudios se abran. En el fondo, pues cada oficina tiene sus procesos. El proceso de esta oficina a veces un poco caótico, un poco Sui generis. Sui generis, pero en fin, ahí sigue saliendo. Lo que sí
nos divertimos mucho y entendemos la arquitectura como algo misterioso, la verdad misterioso, porque finalmente ese misterio es lo que te permite meter la energía para poder dilucidar ese misterio, ¿no? Y eso es bien bonito de la arquitectura.